Finalmente tu casa y la finca son mías, declaró mi hija Ángela el día de la audiencia. Su voz resonó en la sala del tribunal con una firmeza que jamás imaginé escuchar dirigida hacia mí. Rodrigo, mi yerno, aplaudió a su lado celebrando la conquista de ellos como si acabaran de ganar el premio más grande de sus vidas. Yo me quedé allí sin decir nada, sintiendo como el aire se volvía denso y pesado a mi alrededor. Pero el juez miró hacia arriba, ajustó sus lentes con calma y dijo: 2 de las 10 propiedades, por lo que veo. Me encantaría echar un vistazo a ellas. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo contra mis costillas. Vi cómo la sonrisa de Ángela se congelaba en su rostro, cómo los ojos de Rodrigo parpadeaban confundidos tratando de procesar lo que acababan de escuchar. 10 propiedades. Esas 2 palabras flotaron en el aire como una revelación que nadie esperaba. Mi hija había pasado meses planeando esto, meses preparando documentos, meses convenciendo a abogados de que yo ya no era capaz de manejar mis propios asuntos. Y ahora descubría que apenas conocía una fracción de lo que realmente poseía. Permanecí quieta en mi silla, con la espalda recta y las manos todavía entrelazadas sobre mi regazo. No dije una palabra porque no necesitaba hacerlo. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier discurso ensayado. A veces la verdad simplemente se revela sola, sin necesidad de gritos ni reproches. Observé cómo Ángela giraba la cabeza hacia su abogado buscando explicaciones que él no podía darle. Vi cómo Rodrigo dejaba de aplaudir y sus manos caían muertas a los costados de su cuerpo. Había llegado a ese tribunal esperando ser despojada de todo. Esperando escuchar cómo mi propia hija argumentaba frente a un juez que yo era una mujer senil, incapaz de tomar decisiones, una carga que necesitaba ser controlada. Esperando ver cómo firmaban papeles que me quitarían la casa donde crié a mis hijos, la finca que compré con el sudor de años de trabajo. Esperando sentir la humillación final de ser declarada incompetente por la misma persona que alguna vez cargué en mis brazos. Pero lo que nunca esperé fue ese momento. Ese preciso instante cuando el juez reveló sin querer la verdad que yo había guardado celosamente durante tanto tiempo. 10 propiedades. No 2. 10. Cada una de ellas comprada con sacrificio, con madrugadas de trabajo, con decisiones inteligentes que tomé en silencio mientras todos asumían que yo era solo una mujer mayor sin mayor astucia. Propiedades que registré con nombres diferentes, en distritos alejados, con escrituras que guardé en cajas de seguridad que nadie conocía. Ángela siempre supo de la casa. Esa casa grande con jardín donde ella creció, donde celebramos Navidades y cumpleaños, donde sus hijos dieron sus primeros pasos. También sabía de la finca, ese terreno rural que compramos su padre y yo cuando ella apenas tenía 10 años, el lugar donde pasábamos veranos enteros recogiendo frutas y respirando aire puro. Pero nunca supo del edificio de departamentos en el centro de la ciudad que compré hace 15 años. Nunca supo del local comercial que renté a una panadería exitosa. Nunca supo de los 2 terrenos en la costa que adquirí cuando el mercado estaba en su punto más bajo. Nunca supo porque nunca preguntó. Nunca se interesó en saber cómo estaba realmente, qué hacía con mi tiempo, cómo administraba mi vida. Para ella yo era simplemente mamá, la mujer que debía estar disponible cuando me necesitara, la mujer cuyo único propósito era facilitarle la vida a ella y a su familia. Y ahora, sentada en esa sala fría del tribunal, estaba descubriendo que había subestimado completamente a la mujer que le dio la vida. Recordé la primera vez que noté el cambio en su mirada. Fue hace aproximadamente 3 años. Durante una cena familiar que yo preparé con tanto cariño. Había cocinado su plato favorito, ese que siempre le preparaba cuando era niña y llegaba triste de la escuela. Puse la mesa con el mantel blanco que guardaba para ocasiones especiales, encendí velas, dispuse las flores frescas del jardín en el centro. Todo estaba listo a las 7 de la tarde, la hora exacta que habíamos acordado. 7:30. 8. 8:30. El pollo se enfriaba en la bandeja. Las velas se consumían lentamente, y yo miraba el reloj de pared con una ansiedad creciente en el pecho. A las 9 de la noche recibí un mensaje de texto escueto: no podemos ir, surgió algo. Nada más. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera la promesa de reagendar. Solo esas 5 palabras frías que aparecieron en la pantalla de mi teléfono como una bofetada silenciosa. Me quedé mirando la mesa puesta, las servilletas dobladas con esmero, los platos que había sacado de la vitrina especial. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero lo empujé hacia abajo como había aprendido a hacer durante tantos años.
Tal vez estaban ocupados, me dije. Tal vez realmente surgió una emergencia. Guardé la comida en recipientes, apagué las velas, doblé el mantel. Y me convencí de que era solo un malentendido, solo un día difícil para ellos. Pero entonces comenzaron a repetirse los episodios. Mi cumpleaños número 65 llegó y se fue sin una llamada. Ni siquiera un mensaje. Vi en las redes sociales que ese mismo día Ángela había publicado fotos de una reunión familiar en un restaurante elegante. Estaban todos allí, ella, Rodrigo, mis 2 nietos, incluso la madre de Rodrigo sonriendo en las fotografías. Todos menos yo. Habían celebrado algo ese día, habían compartido una comida, habían reído juntos. Y yo no estaba invitada. Intenté llamarla al día siguiente. El teléfono sonó 5 veces antes de que saltara el buzón de voz. Dejé un mensaje tratando de mantener la voz firme. Hola mi amor, solo quería saber cómo están, vi las fotos y me alegra que le estén pasando bien. Llámame cuando puedas. Pasaron 3 días antes de que respondiera con un mensaje. Perdón mamá, hemos estado ocupadísimos. Te llamo pronto. Ese pronto nunca llegó. Los meses siguientes fueron una secuencia de exclusiones cada vez más evidentes. El festival escolar de mi nieto mayor, donde yo siempre había estado en primera fila aplaudiendo. No me avisaron. Me enteré una semana después cuando la maestra me encontró en el supermercado y me comentó lo hermosa que había estado la presentación. La graduación de preescolar de mi nieta. Tampoco me dijeron. El bautizo del hijo de la prima de Rodrigo. Todos fueron menos yo. Cada vez que intentaba visitarlos, siempre había una excusa. Estamos saliendo justo ahora. Los niños están enfermos. Tenemos mucho trabajo. La casa está en remodelación. Rodrigo no se siente bien. Excusas que al principio parecían razonables, pero que con el tiempo comenzaron a formar un patrón imposible de ignorar. No era que estuvieran ocupados. Era que estaban ocupados evitándome. Comencé a repasar mentalmente cada momento en que debía haberme dado cuenta de que algo estaba mal. Cada señal que ignoré porque dolía demasiado aceptarla. Cada vez que justifiqué su ausencia con explicaciones que yo misma inventaba para no enfrentar la realidad. Había sido tan ingenua creyendo que el amor de una madre siempre sería correspondido, que los lazos de sangre eran inquebrantables, que después de todo lo que habíamos vivido juntas era imposible que me borrara de su vida tan deliberadamente. Recordé aquella tarde de lluvia cuando llegué a su casa sin avisar. Había horneado galletas de chocolate, esas que a mis nietos les encantaban, y quería darles una sorpresa. Toqué el timbre 3 veces antes de que Ángela abriera la puerta. Su expresión no fue de alegría, sino de incomodidad. Se quedó parada en el umbral sin invitarme a pasar, con el cuerpo bloqueando la entrada como si fuera una visita inoportuna y no su propia madre. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con un tono que no esperaba. No fue cálido ni amoroso. Fue el tono que usas con un vendedor que llega a tu puerta a una hora inconveniente. Le mostré la caja con las galletas recién horneadas todavía tibias. Quería ver a los niños, le dije tratando de sonar casual. Ella miró hacia atrás por encima de su hombro como si estuviera verificando algo, luego volvió a mirarme y dijo, «Están haciendo tareas, mejor otro día mamá». Y cerró la puerta antes de que pudiera responder. Me quedé parada bajo la lluvia sosteniendo esa caja de galletas, sintiendo como el agua empapaba mi cabello y mi ropa. Pero la humedad exterior no era nada comparada con el frío que sentía por dentro. Caminé de regreso a mi auto sabiendo que algo había cambiado irrevocablemente. Esa noche comí galletas sola en mi cocina vacía, masticando mecánicamente mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Hubo otra ocasión en que vi a Rodrigo en el supermercado. Estaba en el pasillo de los cereales cuando lo reconocí. Alcé la mano para saludarlo, incluso di un paso hacia él. Pero entonces lo vi girar bruscamente hacia el otro lado y apurar el paso como si no me hubiera visto. Sé que me vio. Nuestras miradas se cruzaron durante una fracción de segundo antes de que él volteara. Fue un rechazo tan deliberado que me dejó paralizada en medio del pasillo con la mano todavía en alto como una tonta. Las Navidades se volvieron especialmente dolorosas. La primera Navidad de este distanciamiento, decoré mi casa como siempre lo había hecho. Compré regalos para cada uno de ellos, los envolví con papel brillante y moños perfectos. Cociné pavó, preparé ensaladas, horneé mi pastel tradicional de frutas. Puse la mesa para 6 personas esperando que llegaran.
Había confirmado con Ángela 2 semanas antes y ella había dicho que sí, que estarían allí. La hora de la cena llegó y pasó. El pavó se enfriaba sobre la mesa, las velas se consumían hasta convertirse en charcos de cera. Mi teléfono permanecía obstinadamente silencioso. A las 10 de la noche finalmente acepté que no vendrían. No hubo llamada, no hubo mensaje, no hubo explicación. Simplemente me dejaron esperando en una casa decorada festivamente que ahora parecía un escenario vacío de una obra de teatro cancelada. Al día siguiente encontré fotos en redes sociales. Habían pasado la Navidad en casa de los padres de Rodrigo. Todos sonriendo alrededor de una mesa llena de comida, intercambiando regalos, los niños con gorros de Santa Claus. Mi hija había elegido pasar la Navidad con la familia de su esposo y había decidido que yo no merecía ni siquiera una explicación. Borré la aplicación de mi teléfono esa noche. No quería seguir torturándome viendo una vida de la que había sido excluida. Intenté confrontarla una vez. Reuní todo mi coraje y la llamé para preguntarle directamente qué estaba pasando. Ángela, necesitamos hablar, le dije cuando finalmente contestó después de ignorar 5 llamadas previas. Siento que te estás alejando y no entiendo por qué. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que respondiera con una voz cansada. Mamá, no es nada personal, solo estamos muy ocupados con nuestras vidas, tú sabes cómo es. Pero sí es personal, insistí tratando de mantener la calma. Soy tu madre y siento que me estás dejando fuera intencionalmente. Ella suspiró con una exasperación que pude escuchar claramente a través del teléfono. No seas dramática, mamá, me dijo. Nadie te está dejando fuera de nada. Simplemente tenemos nuestras propias cosas. No todo gira alrededor de ti. Y colgó antes de que pudiera responder. Esas palabras se clavaron en mi pecho como agujas filosas. No todo gira alrededor de ti. Como si querer ver a mis nietos fuera un acto de egoísmo. Como si desear pasar tiempo con mi única hija fuera una exigencia irracional. Me senté en mi sala vacía sosteniendo el teléfono en la mano, sintiendo como la conversación reproducía una y otra vez en mi mente. Los meses continuaron arrastrándose con el mismo patrón. Yo intentaba acercarme, ellos construían muros. Yo proponía visitas, ellos inventaban excusas. Yo enviaba mensajes que quedaban sin respuesta durante días. Y cada rechazo, cada silencio, cada puerta cerrada me hacía sentir más pequeña, más invisible, más prescindible. Hubo un día particularmente difícil cuando mi nieta menor cumplió 7 años. Yo había comprado su regalo semanas antes, un juego de acuarelas profesionales porque ella siempre había mostrado talento para el dibujo. Lo envolví con papel rosado lleno de flores y compré una tarjeta donde escribí un mensaje largo y amoroso. Conduje hasta su casa con el regalo en el asiento del pasajero, practicando mentalmente lo que diría cuando me abrieran la puerta. Pero cuando llegué, la casa estaba claramente llena de gente. Escuchaba risas y música desde la calle. Había globos amarrados a la puerta del frente y varios autos estacionados que reconocí como pertenecientes a amigos de Ángela y familiares de Rodrigo. Estaban celebrando el cumpleaños de mi nieta. Había una fiesta en ese preciso momento. Y yo no estaba invitada. Me quedé sentada en mi auto al otro lado de la calle, sosteniendo ese regalo envuelto con tanto amor, viendo cómo entraban y salían personas con platos de comida y más regalos. Vi a mis 2 nietos corriendo en el jardín con otros niños, sus caras llenas de alegría. Vi a Ángela salir a la puerta para recibir a los invitados con abrazos y sonrisas. Y yo estaba allí, a menos de 50 metros de distancia, completamente invisible para ellos. No toqué la puerta. No bajé del auto. No intenté entregarle el regalo. Simplemente arranqué el motor y conduje de regreso a mi casa con las mejillas mojadas de lágrimas. Puse el regalo en un closet donde permanecería sin abrir durante meses, un recordatorio envuelto en papel brillante de lo poco que significaba yo para ellos. Empecé a notar otros detalles inquietantes. Cuando ocasionalmente lograba hablar con mis nietos por teléfono, sus respuestas eran cortas y incómodas. Como si alguien les hubiera dicho qué decir o qué no decir. Abuela, estamos bien, todo está bien, tenemos que irnos. Sus voces sonaban ensayadas, carentes de la espontaneidad natural de los niños. Una tarde logré interceptar a mi nieto mayor cuando salía de la escuela. Quería sorprenderlo, llevarlo a tomar un helado como hacíamos antes. Su rostro se iluminó al verme, pero inmediatamente después miró alrededor con nerviosismo. Abuela,
Mamá dijo que no debemos irnos contigo sin su permiso, me explicó con una voz tan seria para un niño de 10 años. Le prometí que solo serían 20 minutos, que lo traería de regreso antes de que Ángela llegara. Nos sentamos en la heladería del centro, ese lugar con mesas de metal blanco donde solíamos pasar las tardes de verano. Pedí su sabor favorito, chocolate con chips de menta, y observé cómo comía en silencio. Había algo diferente en él, una tensión en sus hombros que no debería estar presente en un niño de su edad. «Cuéntame cómo va todo en la escuela», le pregunté tratando de sonar casual. Él se encogió de hombros sin levantar la vista de su helado. «Bien», respondió con esa única palabra que cerraba cualquier posibilidad de conversación real. Intenté con otras preguntas. «¿Cómo está tu hermana?» «Bien». «¿Qué tal el equipo de fútbol?» «Bien». Cada respuesta era una puerta cerrada. Finalmente dejé de preguntar y simplemente lo observé comer su helado con la cabeza gacha, como si tuviera miedo de mirarme a los ojos. Cuando lo dejé de regreso en su casa, me dio un abrazo rápido y salió corriendo sin voltear atrás. Vi cómo desaparecía tras la puerta principal y supe que probablemente sería interrogado sobre dónde había estado y qué habíamos hablado. Mis propios nietos tenían que reportar sus interacciones conmigo como si yo fuera una amenaza de la cual debían protegerse. Fue en ese momento, sentada en mi auto viendo la puerta cerrada de esa casa que alguna vez sentí como mi segundo hogar, cuando finalmente acepté la verdad completa. No era descuido. No era que estuvieran demasiado ocupados. No eran malentendidos ni coincidencias desafortunadas. Era deliberado, calculado, intencional. Mi hija me estaba borrando sistemáticamente de su vida y de la vida de mis nietos. Conduje a casa en piloto automático, con las manos aferradas al volante y la mente procesando esta verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Una vez dentro de mi casa, me senté en el sofá de la sala y dejé que la realidad me golpeara con toda su fuerza. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo sentí un vacío profundo instalándose en mi pecho, un espacio hueco donde antes había existido la esperanza. Miré alrededor de mi sala. Las fotografías familiares que cubrían las paredes y las repisas. Ángela de bebé en mis brazos. Ángela en su primer día de escuela. Ángela en su graduación. Ángela en su boda. Mis nietos en cada etapa de su crecimiento. Toda una vida documentada en marcos de plata y madera. Y sin embargo, la mujer en esas fotografías, la que sonreía junto a mí en cada imagen importante de su vida, había decidido que yo ya no tenía lugar en su presente. Me pregunté cuándo exactamente había comenzado este distanciamiento. Traté de identificar el momento preciso en que dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo del que necesitaba deshacerse. Tal vez fue cuando su situación económica comenzó a ajustarse y empezó a ver mis propiedades como una solución potencial. Tal vez fue cuando Rodrigo le metió ideas en la cabeza sobre herencias anticipadas y patrimonios mal administrados. O tal vez siempre había sido así y yo simplemente no quise verlo. Tal vez siempre fui útil solo en la medida en que podía darle algo. Cuidar a sus hijos cuando ella necesitaba salir. Prestarle dinero cuando sus gastos superaban sus ingresos. Cocinar para sus reuniones cuando no tenía tiempo de preparar nada. Y ahora que sus hijos ya no necesitaban tanto cuidado, ahora que había estabilizado su situación laboral, ahora que podía pagar sus propias cuentas, simplemente ya no me necesitaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, reproduciendo cada interacción de los últimos años, viendo ahora con claridad lo que antes me negaba a ver. Los comentarios pasivos agresivos sobre mi edad. Las sugerencias sutiles de que tal vez debería considerar mudarme a un lugar más pequeño, más manejable. Las conversaciones sobre cómo ciertos adultos mayores perdían la capacidad de tomar buenas decisiones. Había estado preparando el terreno durante mucho tiempo, plantando semillas de dudas sobre mi competencia, creando una narrativa donde yo era una mujer mayor que necesitaba ser cuidada, protegida, controlada. Y yo, en mi deseo desesperado de mantener la conexión con ella, había dejado pasar cada comentario, había ignorado cada señal de advertencia. Pero ahora todo estaba perfectamente claro. Cristalino. Como si alguien hubiera limpiado un vidrio empañado y finalmente pudiera ver a través de él sin obstrucciones. Mi hija no me amaba. Tal vez nunca lo había hecho de la manera en que una hija debería amar a su madre. Y definitivamente no me respetaba. Para ella yo era simplemente un medio para un fin.
una fuente de recursos que eventualmente heredaría. Y aparentemente había decidido que esperar a que yo muriera naturalmente estaba tomando demasiado tiempo. La mañana siguiente me levanté con una sensación extraña. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo y más tranquilo. Era aceptación. Aceptación de que la hija que yo había imaginado, la que creía conocer, tal vez nunca había existido realmente. Había estado amando una ilusión, una versión de Ángela que yo misma había construido en mi mente porque necesitaba creer que todo lo que había sacrificado por ella había valido la pena. Me serví café y me senté junto a la ventana de la cocina observando cómo amanecía. Los pájaros cantaban en el jardín. El sol pintaba el cielo de colores cálidos. La vida continuaba con su ritmo normal, indiferente a mi dolor personal. Y en medio de esa quietud matutina, sentí como algo comenzaba a cambiar dentro de mí. No era enojo. No era deseo de venganza. Era algo mucho más poderoso. Era claridad. Era la determinación fría y serena de alguien que finalmente ha visto la verdad completa y está lista para actuar en consecuencia. Si mi hija quería jugar este juego, si realmente creía que podía manipularme y descartarme tan fácilmente, entonces iba a descubrir que había subestimado completamente a la mujer que la crió. Pasé los siguientes días en una especie de calma extraña. No intenté llamar a Ángela. No envié mensajes. No busqué explicaciones ni cierres emocionales. Simplemente observé mi vida con ojos nuevos, evaluando mi situación con la objetividad de alguien que analiza un problema complejo que necesita ser resuelto. Tenía 68 años, pero mi mente estaba completamente lúcida. Tenía recursos que mi hija desconocía. Tenía contactos que había cultivado durante décadas de trabajo honesto. Y tenía algo que Ángela claramente no esperaba. Tenía inteligencia y paciencia para esperar el momento correcto. Una tarde estaba organizando papeles en mi estudio cuando escuché el timbre. No esperaba visitas. Había aprendido a no esperar nada que pudiera terminar en decepción. Caminé hacia la puerta preguntándome quién podría ser. Cuando abrí, me encontré con un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con un traje gris impecable, sosteniendo un portafolio de cuero. «Señora Alma Florenza», preguntó con una cortesía formal. Asentí sin decir nada, esperando que continuara. «Mi nombre es Julio Galés», dijo extendiéndome su mano. «Soy abogado y necesito hablar con usted sobre un asunto de suma importancia relacionado con su hija Ángela y ciertos documentos legales que han sido presentados recientemente». Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido, pero mantuve mi expresión neutral. Lo invité a pasar y lo conduje hasta la sala. Nos sentamos uno frente al otro, él con su portafolio sobre las rodillas y yo con las manos entrelazadas esperando escuchar lo que tenía que decir. Había algo en sus ojos. Una mezcla de preocupación profesional y algo más personal que no podía identificar todavía. «Señora Florenza», comenzó con voz seria, «he venido a informarle que su hija ha iniciado procesos legales para declarar su incapacidad mental y asumir el control de sus propiedades bajo la figura de tutela legal. Los documentos ya han sido presentados ante el juzgado correspondiente y hay una audiencia programada para dentro de 3 semanas». Las palabras de Julio flotaron en el aire como humo denso que llenaba la habitación. Incapacidad mental. Tutela legal. Audiencia. Cada término era un martillo golpeando contra la última ilusión que podría haber tenido sobre mi hija. Respiré profundo tratando de mantener la compostura mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No estaba sorprendida, no realmente. En el fondo de mi corazón ya lo sabía. Pero escucharlo dicho en voz alta por un abogado en mi propia sala le daba una realidad concreta que era difícil de digerir. ¿Cómo obtuvo esta información?, pregunté finalmente con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. Julio abrió su portafolio y sacó varios documentos que colocó sobre la mesa de centro entre nosotros. «Tengo contactos en el sistema judicial», explicó. Cuando vi el nombre en los archivos, supe que tenía que venir a advertirle personalmente. «Señora Florenza, usted tal vez no me recuerde, pero hace 20 años usted me ayudó cuando yo era un estudiante de Derecho sin recursos». Lo miré más detenidamente tratando de ubicar su rostro en mi memoria. 20 años era mucho tiempo y había conocido a tantas personas a lo largo de mi vida. Yo trabajaba limpiando oficinas por las noches para pagar mis estudios. Continuó con una sonrisa triste. Una madrugada me desmayé de hambre en el edificio donde usted trabajaba como administradora. Usted me encontró, me llevó a su oficina,
Me dio comida y cuando supo mi situación me ofreció un trabajo de medio tiempo en el edificio. La memoria regresó a mí como una ola súbita. Un joven delgado con ojeras profundas y ropa gastada. Lo había encontrado inconsciente en el pasillo del tercer piso. Llamé a los paramédicos, pero cuando llegaron él insistió en que estaba bien, solo necesitaba comer algo. Lo llevé a la cafetería del edificio y mientras comía me contó su historia. Huérfano, sin familia, trabajando 3 empleos mientras estudiaba Derecho. Le ofrecí trabajo porque vi en sus ojos esa determinación que reconocía en mí misma. Julio, por supuesto que te recuerdo, dije sintiendo como se suavizaba algo dentro de mi pecho. Te graduaste con honores, si mal no recuerdo. Él asintió con una sonrisa genuina. Gracias a usted, señora Florenza. Usted no solo me dio un trabajo, me dio horarios flexibles para que pudiera asistir a clases, me pagaba más de lo que correspondía y cuando me gradué me regaló mi primer traje para las entrevistas laborales. Nunca olvidé esa bondad. Y ahora que tengo mi propio despacho y vi su nombre en esos documentos, supe que tenía que advertirle. Sentí una calidez expandiéndose en mi pecho. Después de tanto rechazo de mi propia sangre, aquí estaba alguien que no compartía ningún lazo familiar conmigo recordando un acto de bondad de 2 décadas atrás. La vida tiene formas extrañas de devolver lo que uno siembra. Cuéntame todo, le pedí inclinándome hacia adelante. ¿Qué exactamente está alegando mi hija en esos documentos? Julio sacó más papeles de su portafolio y comenzó a explicar con la precisión de un profesional entrenado. Su hija alega que usted muestra signos avanzados de deterioro cognitivo, que ha olvidado tomar medicamentos, que repite historias constantemente, que se confunde con fechas y lugares. Ha presentado testimonios de 2 vecinos que supuestamente la han visto desorientada. También incluye reportes médicos de un doctor que yo personalmente conozco y que tiene una reputación cuestionable por firmar documentos sin hacer evaluaciones apropiadas. Sentí como la indignación comenzaba a hervir en mi interior, pero la mantuve contenida. Continúa, le dije. Julio pasó a otra página. Además, alega que usted posee solo 2 propiedades, esta casa y una finca rural. Argumenta que no tiene la capacidad de mantenerlas apropiadamente y que están en riesgo de perderse por falta de cuidado. Solicita que se le otorgue tutela completa sobre usted y control absoluto de estos bienes para preservarlos. Para preservarlos, repetí con una amargura que no pude ocultar. Para venderlos, querrás decir. Para convertir años de mi trabajo en efectivo que ella y su esposo puedan gastar. Julio asintió con gravedad. Probablemente ese es el plan, señora Florenza. He visto casos similares. Una vez que obtienen la tutela, pueden vender las propiedades sin su consentimiento. El dinero iría supuestamente a un fondo para su cuidado, pero en la práctica hay muchas formas de desviarlo. Me recosté en el sofá sintiendo el peso de la traición completa. Mi propia hija no solo quería alejarme de su vida, quería declararme legalmente incompetente, quitarme mi autonomía, despojarme de todo lo que había construido. Y lo estaba haciendo con documentos falsos, testimonios inventados, médicos corruptos. Estaba construyendo una mentira elaborada para robarme en vida. Hay algo más, dijo Julio con una vacilación que me alertó inmediatamente. Encontré algo mientras investigaba el caso. Su hija contrató a un investigador privado hace 6 meses. Tienen fotografías de usted, videos grabados sin su conocimiento, un registro detallado de sus movimientos diarios. Han estado documentando cada salida al supermercado, cada visita al banco, cada interacción con vecinos. Están construyendo un perfil para presentar ante el juez. La invasión de privacidad me golpeó como una bofetada física. 6 meses. Durante medio año había estado siendo observada, seguida, documentada como si fuera un objeto de estudio y no un ser humano con derechos. Cada momento que pensé que estaba sola, alguien había estado tomando notas sobre mi comportamiento. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Pero aquí está lo interesante, continuó Julio con un brillo en sus ojos. Esos mismos videos e imágenes que ellos piensan que les ayudarán, en realidad la muestran a usted completamente lúcida. La muestran manejando sus asuntos con claridad, interactuando normalmente con las personas, realizando transacciones bancarias complejas. Son evidencia que se puede usar en su favor. Eso me hizo pausar. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente procesando la información. Si tenían documentación de mis actividades diarias,
Entonces también tenían evidencia de todas las transacciones que había realizado en los últimos meses. Las visitas al notario, las reuniones con contadores, los depósitos bancarios. Todo estaba registrado sin que ellos supieran el contexto real. Julio, pregunté con una calma nueva instalándose en mi voz, ¿qué tan difícil sería obtener acceso a esa documentación que el investigador privado recopiló? Él sonrió de una manera que me indicó que íbamos por el mismo camino mental. Con una orden judicial apropiada, es completamente posible. Especialmente si argumentamos que esa evidencia es relevante para el caso. Y créame, señora Florenza, si llegamos a juicio, definitivamente es relevante. Me quedé en silencio por un momento largo, dejando que todas las piezas comenzaran a encajar en mi mente. Había algo más que necesitaba saber. Julio, mi hija cree que solo tengo 2 propiedades. Eso es lo que ella ha documentado en su petición. Él asintió revisando los papeles. Así es, esta casa donde vivimos ahora y una finca de aproximadamente 5 hectáreas en las afueras de la ciudad. Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa pequeña, pero llena de significado. ¿Qué pensarías si te dijera que tengo 8 propiedades más que mi hija desconoce completamente? Los ojos de Julio se abrieron con sorpresa. Diría que tenemos una ventaja significativa que ellos no esperan. Y diría que necesito ver inmediatamente toda la documentación de esas propiedades. Me levanté y caminé hacia mi estudio con Julio siguiéndome. Abrí un gabinete que mantenía bajo llave y saqué una caja de seguridad pequeña. Dentro había escrituras, títulos de propiedad, certificados de inversión. Cada documento representaba años de trabajo silencioso, de decisiones inteligentes, de sacrificios que hice sin fanfarria ni reconocimiento. Había un edificio de 6 departamentos en el centro de la ciudad que compramos mi esposo y yo 30 años atrás. Cuando él murió, Ángela estaba tan consumida en su propio dolor que nunca preguntó qué pasó con esa propiedad. Asumió que la vendí. No lo hice. La transferí a un fideicomiso a mi nombre que ella desconocía. Había un local comercial en una avenida principal que renté durante 15 años a una cadena de farmacias. El contrato de arrendamiento generaba ingresos mensuales de $1,200 que depositaba en una cuenta bancaria separada. Ángela nunca vio esos estados de cuenta porque nunca se interesó en preguntar sobre mis finanzas más allá de asumir que vivía de la pensión de mi difunto esposo. Había 2 terrenos pequeños en la zona costera que compré cuando los precios estaban en su punto más bajo después de una crisis económica regional. Los adquirí por casi nada hace 12 años y ahora su valor se había triplicado. Estaban a nombre de una sociedad limitada que formé con ayuda de un contador, otra capa de protección que mantuve en absoluto secreto. Había una casa de campo modesta en las montañas que heredé de una tía lejana. Ángela nunca conoció bien a esa rama de la familia, así que cuando la tía murió y me dejó la propiedad, simplemente nunca mencioné el tema. Era un lugar tranquilo donde iba ocasionalmente a descansar y pensar. Nadie sabía de su existencia. Había 3 bodegas industriales en un parque empresarial que compré en sociedad con 2 amigas de toda la vida. Las 3 habíamos juntado nuestros ahorros hace 8 años para hacer la inversión. Las bodegas estaban rentadas a diferentes compañías y generaban ingresos pasivos constantes. Mis amigas sabían de mi situación familiar y habían acordado mantener absoluta confidencialidad sobre nuestro acuerdo comercial. Y finalmente estaba la finca que Ángela conocía, pero lo que ella no sabía era que esas 5 hectáreas originales se habían expandido a 20 hectáreas en los últimos años. Había comprado los terrenos adyacentes uno por uno conforme los vecinos envejecían y decidían vender. Las escrituras nuevas las mantuve en el fideicomiso separado junto con el edificio de departamentos. Julio revisaba cada documento con la meticulosidad de un profesional experimentado. Iba tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre fechas de adquisición, valores actuales, formas de titularidad. Su expresión pasó de sorpresa inicial a admiración genuina. Señora Florenza, esto es extraordinario. Ha construido un patrimonio considerable con una estrategia de protección muy inteligente. Su hija no tiene idea de con quién está tratando. No, no tiene idea, respondí sintiendo como la confianza regresaba a mi voz. Siempre me vio como una mujer simple. Alguien que había trabajado duro, pero sin mayor visión. Alguien que había tenido suerte de comprar propiedades cuando estaban baratas, pero sin verdadera astucia financiera. Nunca me dio crédito por tener inteligencia propia. Para ella yo era solo mamá,
la mujer que cocinaba y limpiaba y cuidaba niños. Julio cerró la última carpeta y me miró con respeto. Necesitamos registrar toda esta información formalmente. Vamos a necesitar avalúos actualizados de cada propiedad, copias certificadas de todas las escrituras, estados de cuenta bancarios que demuestren los ingresos por rentas. Y necesitamos hacerlo rápido porque la audiencia es en 3 semanas. Trabajamos durante las siguientes horas organizando la documentación. Julio hacía llamadas a su oficina dando instrucciones a sus asistentes. Necesito avalúos urgentes para 8 propiedades. Quiero copias certificadas de todos estos documentos para mañana. Contacta al notario Chávez y dile que necesito una reunión esta semana. Su eficiencia me impresionaba y me tranquilizaba al mismo tiempo. Mientras trabajábamos, Julio me hizo preguntas sobre los testigos que Ángela había presentado. Los vecinos que supuestamente me habían visto desorientada. ¿Conoces a estas personas?, preguntó mostrándome los nombres en los documentos. Reconocí uno de los nombres. Marta Dainais. Vivía 3 casas más abajo. Era una mujer con quien había tenido algunos desacuerdos menores sobre el mantenimiento de la calle y las cuotas de la asociación de vecinos. Nunca me vio desorientada, dije con certeza absoluta. De hecho, hace 2 meses tuvimos una conversación completamente coherente sobre la instalación de nuevas luminarias en la calle. Ella quería un modelo más económico y yo argumenté por uno de mejor calidad. Ganamos la votación mi grupo y el suyo quedó molesto. Esa es probablemente su motivación para firmar ese testimonio falso. Julio anotaba todo. Y el otro testigo, César Mesa. ¿Lo conoces? Negué con la cabeza. Ese nombre no me resulta familiar. Nunca he interactuado con nadie con ese nombre. Julio subrayó el nombre con fuerza. Entonces probablemente sea un testigo completamente fabricado o alguien que firmó sin conocerte realmente. Eso trabaja en nuestro favor. Podemos desacreditar su testimonio fácilmente. El doctor que firmó los reportes médicos era otro tema. Doctor Rodrigo Chávez. Julio ya había mencionado que conocía su reputación. Es conocido en círculos legales por firmar evaluaciones médicas sin ver realmente a los pacientes. Cobra tarifas considerables por documentos que básicamente son ficción. He visto su nombre en al menos 5 casos similares en los últimos 2 años. Todos fueron desestimados eventualmente, pero no sin causarle problemas significativos a las víctimas. Necesito hacerte una pregunta importante, dijo Julio con seriedad renovada. ¿Ese doctor alguna vez te evaluó? ¿Te hizo preguntas? ¿Te examinó? ¿Te aplicó pruebas cognitivas? Nunca, respondí con firmeza. Nunca en mi vida he visto a ese hombre. Nunca he estado en su consultorio. Nunca he recibido una llamada o carta suya. Ese reporte es completamente fraudulento. Perfecto, dijo Julio con satisfacción. Entonces tenemos documentos médicos falsos, testigos cuestionables, y una petición basada en información patrimonial incompleta y errónea. Mientras tanto, tú tienes documentación sólida que demuestra competencia financiera, transacciones complejas realizadas correctamente, y un patrimonio mucho más extenso de lo que ellos imaginan. Señora Florenza, no solo vamos a ganar este caso, vamos a exponerlos completamente. Pero hay algo más que necesito saber. Continué. Quiero entender por qué ahora. Porque después de 3 años de distanciamiento progresivo decidieron finalmente hacer este movimiento legal. Tiene que haber un catalizador. Julio reflexionó por un momento. Generalmente en estos casos hay un factor de presión externa. Deudas que necesitan pagar urgentemente. Una oportunidad de inversión que requiere capital. Problemas financieros que los están obligando a buscar recursos desesperadamente. Me quedé pensando en las publicaciones que había visto en redes sociales antes de borrar las aplicaciones. Ángela y Rodrigo siempre mostraban una vida de lujo. Restaurantes caros, vacaciones en playas exóticas, ropa de marca, autos nuevos. Pero nunca había considerado que tal vez todo era fachada. Que tal vez estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades reales. Julio, necesito que investigues la situación financiera de mi hija y mi yerno, pedí. Quiero saber si tienen deudas, préstamos, tarjetas de crédito al máximo. Quiero entender cuál es la presión real que los está motivando. Él asintió tomando nota. Puedo conseguir esa información.
Tomará algunos días, pero es factible. Y es relevante para el caso porque establece motivación para fraude. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Julio venía a mi casa cada mañana con actualizaciones. Los avalúos estaban siendo procesados. Las copias certificadas estaban listas. Había conseguido los registros financieros de Ángela y Rodrigo a través de fuentes legales. Y la información era reveladora. Resulta que mi yerno había hecho inversiones terribles en negocios que fracasaron. Tenían 3 tarjetas de crédito con saldos combinados de más de $40,000. Habían tomado un préstamo de automóvil por un vehículo que valía mucho menos de lo que debían. Y lo más impactante, habían dado un enganche para una casa nueva en un desarrollo residencial exclusivo que no podían pagar realmente. Necesitaban completar el pago en 3 meses o perderían el enganche de $50,000. Ahí está tu catalizador, dijo Julio señalando los documentos financieros. Están desesperados. Vieron tus 2 propiedades conocidas como sus salvavidas. Probablemente planeaban venderse rápidamente después de obtener la tutela, pagar sus deudas y quedarse con lo suficiente para completar la compra de su casa nueva. Es un plan motivado por pánico financiero. Sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí quería sentir lástima por mi hija. Tal vez estaba en una situación difícil que la había llevado a tomar decisiones desesperadas. Pero entonces recordé los 3 años de exclusión deliberada. Los cumpleaños ignorados. Las navidades solitarias. Las puertas cerradas en mi cara. El distanciamiento calculado de mis nietos. No, esto no era desesperación reciente. Esto era un plan que había estado gestándose durante mucho tiempo. Julio y yo pasamos las siguientes 2 semanas preparando cada detalle de nuestra defensa. No queríamos simplemente ganar el caso. Queríamos que quedara absolutamente claro que todo lo que Ángela había presentado era una construcción fraudulenta diseñada para despojarme de mis bienes. Cada documento que ella había falsificado, cada testimonio que había fabricado, cada mentira que había contado iba a ser expuesta bajo la luz implacable de la verdad. Contactamos a mi médico personal, el doctor que me había atendido durante los últimos 20 años. Él aceptó inmediatamente proporcionar un reporte detallado de mi estado de salud. He visto a la señora Florenza regularmente, me dijo por teléfono mientras Julio escuchaba en altavoz. Sus chequeos anuales siempre han sido excelentes. No presenta ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, su agudeza mental es notable para su edad. Con gusto testificaré sobre esto. También conseguimos declaraciones de otras personas que interactuaban conmigo regularmente. El gerente de mi banco principal escribió una carta confirmando que yo manejaba mis cuentas de manera completamente independiente y que había realizado transacciones financieras complejas en los últimos meses sin ninguna asistencia ni confusión. La notaria con quien trabajé en las escrituras de las bodegas industriales proporcionó testimonio de que yo había negociado los términos del contrato con claridad impresionante. Mi contador, un hombre llamado Ramón Galés que casualmente era primo lejano de Julio, preparó un análisis detallado de mi situación patrimonial. El documento mostraba no solo las 10 propiedades, sino también cómo había administrado cada una con estrategia y visión. Había gráficos que mostraban el crecimiento del valor de mis inversiones a lo largo de los años. Había registros de mantenimiento preventivo en cada propiedad. Había evidencia de planificación fiscal inteligente. Esto no es el portafolio de alguien con deterioro mental, dijo Ramón mientras revisábamos los documentos en mi cocina. Esto es el trabajo de alguien que entiende perfectamente bienes raíces, inversiones y administración patrimonial. Cualquier juez que vea esto va a entender inmediatamente que las alegaciones de su hija son absurdas. Pero Julio quería ir más allá. Quería que yo me sometiera a una evaluación neuropsicológica completa con un especialista reconocido. Va a tomar varias horas, me explicó, pero el reporte que produzcas va a ser irrefutable. Nadie va a poder cuestionar tu capacidad mental después de que un neuropsicólogo certificado confirme que estás completamente lúcida. Acepté sin vacilación. Pasé una tarde completa en el consultorio de la doctora Celia Mesa, una neuropsicóloga con más de 30 años de experiencia. Me hizo pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de capacidad de resolver problemas. Me pidió que recordara listas de palabras, que completara patrones, que explicara proverbios, que hiciera cálculos mentales. Al final de la sesión ella sonrió y dijo: «Señora Florenza, su función cognitiva está en el percentil superior para su grupo de edad.
No solo no tiene deterioro, tiene una mente excepcionalmente aguda. El reporte de la doctora Mesa era de 15 páginas. Detallaba cada prueba que me había aplicado y mis resultados en cada una. Incluía comparaciones con estándares normativos para mi edad. Y concluía con una declaración inequívoca. La evaluada demuestra capacidad cognitiva plena, memoria excelente, razonamiento abstracto superior y juicio intacto. No hay evidencia alguna de deterioro mental que justifique tutela o intervención legal. Mientras toda esta documentación se acumulaba, yo comencé a prepararme emocionalmente para la audiencia. Sabía que iba a ser difícil ver a mi hija en ese contexto. Enfrentarla no en una conversación privada donde tal vez podría haber espacio para explicaciones o reconciliación, sino en un tribunal donde ella estaría argumentando públicamente que yo era incompetente. Donde estaría tratando de convencer a un juez de que debía quitarme mi autonomía. Julio me preparó para lo que podía esperar. «Van a intentar ponerte nerviosa», me dijo. «El abogado de tu hija va a hacer preguntas diseñadas para confundirte o hacerte parecer olvidadiza. Pueden preguntarte sobre fechas específicas de eventos pasados. Pueden pedirte que recuerdes detalles menores. Pueden intentar provocarte emocionalmente para que reacciones de manera que parezca inestable». Practiqué mis respuestas. Julio actuaba como el abogado opositor haciéndome preguntas difíciles. «Señora Florenza, ¿puede decirnos que desayunó hace exactamente una semana?» «No lo recuerdo específicamente», respondía con calma, «pero generalmente desayuno avena con frutas o huevos revueltos con pan tostado. Mi rutina matutina es consistente». «Bien», decía Julio, «esa es una respuesta perfecta. Honesta, pero que demuestra que tienes patrones coherentes. También preparamos cómo revelaría la información sobre mis propiedades adicionales». Julio quería que fuera un momento dramático, pero controlado. «Cuando el abogado de tu hija pregunte sobre tus bienes», me instruyó, «vas a confirmar que tienes la casa y la finca. Luego voy a presentar documentación que muestra las otras 8 propiedades. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que realmente posees». Las noches antes de la audiencia las pasé en una mezcla extraña de calma y anticipación. No tenía miedo exactamente. Tenía todas las cartas en mi mano. Tenía evidencia sólida, testigos creíbles, documentación irrefutable. Pero había una tristeza profunda que no podía negar. Esta era mi hija. La bebé que había cargado en mis brazos. La niña cuyas rodillas había curado cuando se caía. La adolescente cuyos secretos había guardado. Y ahora estábamos a punto de enfrentarnos en un tribunal. Me preguntaba si habría algún momento durante la audiencia en que ella se diera cuenta de lo que había hecho. Si vería mi rostro y recordaría todas las veces que yo había estado ahí para ella. Si sentiría aunque fuera una punzada de remordimiento por haber llegado tan lejos en su plan de despojarme. Pero en mi corazón sabía que probablemente no. Probablemente estaba tan convencida de su narrativa, tan segura de que estaba justificada, que no permitiría que la realidad penetrara su conciencia. La noche antes de la audiencia, Julio vino a mi casa para una última revisión. Trajimos todos los documentos organizados en carpetas etiquetadas. Repasamos el orden en que presentaríamos la evidencia. Discutimos posibles escenarios y cómo responder a cada uno. «¿Estás lista?», me preguntó finalmente mirándome a los ojos. Asentí sintiendo una determinación fría instalándose en mi pecho. «Estoy lista». Esa noche apenas dormí. No por nervios, sino por la anticipación de lo que vendría. Me levanté antes del amanecer y me preparé con cuidado deliberado. Elegí un vestido sencillo pero elegante en tono beige. Nada llamativo ni excesivo. Quería presentarme como lo que era, una mujer de 68 años con dignidad intacta. Me maquillé ligeramente. Me peiné con mi estilo habitual. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había sobrevivido muchas batallas y estaba lista para una más. Julio llegó a recogerme a las 8 de la mañana. La audiencia estaba programada para las 10, pero queríamos llegar temprano para instalarnos y repasar cualquier detalle de último momento. Mientras conducíamos hacia el juzgado, él me dio instrucciones finales. «Mantén la calma sin importar lo que digan. No respondas emocionalmente. Si te sientes abrumada, respira profundo antes de hablar. Y recuerda, la verdad está de tu lado. Solo necesitas presentarla con claridad». El edificio del juzgado era imponente, con columnas de concreto y escaleras amplias que llevaban a las puertas principales.
Subimos despacio, yo aferrándome ligeramente al brazo de Julio no porque necesitara apoyo físico, sino porque su presencia me daba fuerza. Pasamos por los detectores de seguridad, subimos al tercer piso en un elevador silencioso, y caminamos por pasillos largos con puertas numeradas hasta llegar a la sala correcta. Entramos y la sala estaba vacía todavía. Las bancas de madera pulida esperaban a los participantes. El estrado del juez se elevaba al frente de la sala, imponente y solemne. Nos sentamos en la mesa del lado derecho y Julio comenzó a organizar nuestros documentos. Carpetas perfectamente ordenadas. A las 9:45 escuché voces en el pasillo. Reconocí la risa de Rodrigo antes de verlo. Ese sonido despreocupado de alguien que cree que tiene la victoria asegurada. Luego apareció él en la puerta, con un traje gris que probablemente había comprado a crédito, seguido por Ángela. Mi hija llevaba un vestido negro formal y su cabello recogido en un moño elegante. Parecía una ejecutiva exitosa preparándose para una presentación importante, no una hija a punto de traicionar a su madre. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Esperaba ver algo en sus ojos. Duda tal vez. Vergüenza posiblemente. Incluso remordimiento sería algo. Pero lo que vi fue determinación fría. Me miró como si fuera un obstáculo que necesitaba ser removido, no como la mujer que le había dado la vida. Desvió la vista rápidamente y se dirigió a la mesa del lado opuesto de la sala, donde se sentó junto a su abogado que había llegado momentos antes. El abogado de Ángela era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de montura dorada y un maletín de cuero caro. Se presentó brevemente a Julio con cortesía profesional fría. Luego se inclinó hacia mi hija y comenzaron a hablar en susurros mientras revisaban papeles. Rodrigo se sentó en la banca detrás de ellos, con los brazos cruzados y esa sonrisa satisfecha que me revolvía el estómago. A las 10 en punto exactas, la puerta lateral se abrió y el alguacil anunció: de pie, tribunal en sesión. Todos nos pusimos de pie mientras el juez entraba. Era un hombre de aproximadamente 60 años. Con cabello completamente blanco y una expresión seria pero no severa. Se sentó, acomodó algunos documentos frente a él y nos indicó con un gesto que nos sentáramos. Este es el caso número 2025-347, comenzó con voz firme. Petición de tutela presentada por Ángela Florenza Mesa contra Alma Florenza. Miró hacia ambas mesas. Entiendo que la peticionaria alega incapacidad mental de la señora Alma Florenza y solicita tutela legal completa sobre su persona y bienes. Es correcto. El abogado de Ángela se puso de pie. Así es, su señoría. Tenemos documentación médica que respalda nuestra posición, así como testimonios de testigos que han observado el deterioro progresivo de la señora Florenza. Creemos que es necesario proteger sus intereses y sus propiedades antes de que tome decisiones que puedan perjudicarla irreversiblemente. El juez asintió y miró hacia nuestra mesa. Señor Galés, entiendo que representa a la señora Florenza en oposición a esta petición. Julio se puso de pie con la confianza tranquila de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Así es, su señoría. Vamos a demostrar que esta petición está basada en documentación fraudulenta, testimonios falsos y una caracterización completamente errónea de la capacidad mental de mi clienta. Además, revelaremos que la peticionaria tiene una comprensión muy limitada de la situación patrimonial real de su madre. Vi cómo Ángela fruncía ligeramente el ceño ante ese último comentario. Su abogado le susurró algo al oído, pero ella no dejaba de mirarme con una mezcla de confusión y molestia. Bien, dijo el juez, procedamos entonces. Señor abogado de la peticionaria, presente su caso. El abogado de Ángela comenzó con su argumento inicial. Pintó un retrato de mí como una mujer que alguna vez había sido capaz, pero que en los últimos años había mostrado signos preocupantes de declive. Habló de olvidos frecuentes, confusión con fechas, dificultad para manejar asuntos cotidianos. Todo dicho con un tono de preocupación fingida que me hizo apretar los puños bajo la mesa. Presentó el reporte del doctor Rodrigo Chávez, ese documento fraudulento que afirmaba haberme evaluado. El juez lo revisó con expresión neutral. Luego llamó al primer testigo, la vecina Marta Dainais. Ella subió al estrado con nerviosismo visible. Bajo juramento, comenzó a relatar supuestos incidentes donde me había visto confundida. Una vez la vi buscando sus llaves durante 20 minutos en su bolso, dijo. Otra vez olvidó cerrar la puerta de su garaje toda la noche.
Julio esperó pacientemente hasta que terminó su testimonio. Luego se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señora Dainais, preguntó con voz amable, usted y la señora Florenza tuvieron un desacuerdo hace 2 meses sobre las luminarias de la calle, ¿correcto? Marta vaciló. Bueno, sí, fue una diferencia de opinión en la junta de vecinos. Y la señora Florenza ganó esa votación argumentando su posición con claridad y lógica, ¿verdad? Marta se movió incómoda en su asiento. Supongo que sí. Julio continuó metódicamente desmantelando cada uno de sus ejemplos. Buscar llaves en un bolso durante unos minutos es algo que todos hacemos ocasionalmente, no es síntoma de demencia. Olvidar cerrar una puerta del garaje puede pasar una vez sin indicar deterioro cognitivo. Cuando terminó, el testimonio de Marta había quedado reducido a nada más que observaciones triviales motivadas por resentimiento personal. El segundo testigo supuesto, César Mesa, nunca apareció. Su abogado admitió con incomodidad que el testigo había tenido una emergencia y no podía asistir. El juez levantó una ceja con escepticismo evidente. «Qué conveniente», murmuró mientras hacía una anotación en sus documentos. Luego fue mi turno de ser interrogada. El abogado de Ángela me hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer confundida. «Señora Florenza, ¿puede decirnos la fecha exacta de su última visita al banco?». Respondí con calma. Fui al banco el martes de la semana pasada, 14 de enero, para revisar los estados de cuenta de mis propiedades rentadas y hacer un depósito de los pagos de arrendamiento que había recibido. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente. Esa no era la respuesta vaga que esperaba. Continuó intentando. ¿Y puede decirnos cuántas propiedades posee actualmente? Aquí fue donde todo comenzó a cambiar. Miré directamente a Ángela mientras respondía. Poseo 10 propiedades en total. La sala quedó en silencio absoluto. El abogado de Ángela tartamudeó. Perdón, 10 propiedades. Pero según la documentación que presentamos usted, solo posee 2. Una casa y una finca. Asentí con calma. Eso es lo que mi hija cree que poseo. Pero la realidad es considerablemente diferente. Podría escuchar la respiración de Rodrigo acelerándose desde donde estaba sentado. Vi cómo Ángela se inclinaba hacia su abogado, susurrando con urgencia. El juez intervino con interés genuino en su voz. Señora Florenza, está diciendo que posee 8 propiedades adicionales que su hija desconoce. Así es, su señoría. Y tengo toda la documentación que lo comprueba. Julio se puso de pie. Su señoría, con su permiso me gustaría presentar las escrituras, títulos y avalúos de las 10 propiedades de mi clienta. El juez hizo un gesto de aprobación. Proceda. Julio comenzó a colocar documentos sobre la mesa del juez, explicando cada uno con precisión. Un edificio de 6 departamentos en el centro con valor estimado de $350,000. Un local comercial rentado a una farmacia con valor de $120,000. 2 terrenos costeros con valor combinado de $200,000. Una casa de campo en las montañas valorada en $90,000. 3 bodegas industriales en sociedad con valor proporcional de $160,000. La casa donde actualmente reside con valor de $210,000. Y la finca que originalmente era de 5 hectáreas, pero que ahora comprende 20 hectáreas con valor aproximado de $400,000. Valor total del patrimonio, aproximadamente $1,530,000. El silencio en la sala era denso como niebla. Vi cómo Ángela se había puesto completamente pálida. Rodrigo ya no sonreía. Su boca estaba ligeramente abierta en shock visible. El juez revisaba los documentos con atención meticulosa. Levantó la vista hacia Ángela con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación. Señorita Florenza, dijo dirigiéndose a mi hija, parece que usted estaba operando bajo información muy incompleta sobre la situación financiera de su madre. Ángela intentó responder, pero su voz salió temblorosa. Yo no sabía, yo pensé. El juez la interrumpió. Pensó que su madre solo tenía 2 propiedades y por lo tanto sería fácil obtener control sobre ellas. El abogado de Ángela intentó recuperarse. Su señoría, independientemente del número de propiedades, nuestra preocupación principal es la capacidad mental de la señora Florenza para administrarlas apropiadamente. El juez lo miró con escepticismo evidente. Una mujer que ha acumulado y administrado exitosamente 10 propiedades,
algunas adquiridas recientemente. No parece tener problemas de capacidad mental, señor abogado. Julio aprovechó el momento. Su señoría, tenemos evidencia adicional que demuestra no solo la capacidad mental de mi clienta, sino también las motivaciones fraudulentas detrás de esta petición. Presentó el reporte de mi médico personal. Presentó la evaluación neuropsicológica de la doctora Mesa. Presentó las cartas del gerente del banco y la notaria. Cada documento era otro golpe demoliendo el caso de Ángela. Finalmente Julio presentó la información financiera de Ángela y Rodrigo. Su señoría, los peticionarios tienen deudas por más de $40,000. Tienen un enganche en riesgo de $50,000 que deben completar en menos de 2 meses. Su motivación no es proteger a la señora Florenza. Su motivación es obtener acceso rápido a propiedades que puedan vender para resolver su crisis financiera personal. El juez miró a Ángela con una expresión que había pasado de neutral a claramente desaprobatoria. Señorita Florenza, dijo con voz firme, esta corte toma muy seriamente las peticiones de tutela. Son mecanismos legales diseñados para proteger a personas verdaderamente vulnerables, no para que familiares con problemas financieros obtengan acceso a patrimonio ajeno. Ángela abrió la boca para responder, pero levantó la mano deteniéndola. He revisado la documentación médica fraudulenta, continuó el juez. He escuchado testimonios cuestionables de vecinos con motivaciones personales. Y ahora descubro que usted ni siquiera conocía la extensión real del patrimonio de su madre, lo cual demuestra una desconexión significativa. El doctor que supuestamente evalúa a su madre tiene un historial problemático de firmar documentos sin realizar evaluaciones apropiadas. Mientras tanto, prosiguió mirando los documentos frente a él, tengo aquí reportes de profesionales médicos legítimos que confirman que la señora Florenza está en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo evidencia bancaria y notarial que muestra que ella maneja transacciones complejas sin asistencia. Y tengo un portafolio de propiedades que indica planificación financiera sofisticada durante décadas. Se quitó los lentes y miró directamente a mi hija. Voy a denegar esta petición completamente. No solo eso, voy a ordenar una investigación sobre los documentos médicos presentados y los testimonios proporcionados. Si se determina que hubo fraude intencional, habrá consecuencias legales. El abogado de Ángela se puso de pie intentando objetar, pero el juez lo interrumpió. No hay nada más que discutir aquí, señor abogado. Este caso está cerrado. Ángela se había quedado petrificada en su silla. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. El momento que habían imaginado como su victoria se había convertido en su humillación pública completa. El juez golpeó su martillo. Caso desestimado. Corte levantada. Y con esas palabras, todo terminó. La sala comenzó a vaciarse lentamente. Julio recogió nuestros documentos con una sonrisa de satisfacción profesional. Señora Florenza, lo hicimos. No solo ganamos, los expusimos completamente. Le di las gracias con voz tranquila, pero mi atención estaba en Ángela, que permanecía sentada inmóvil mientras su abogado le hablaba en voz baja. Finalmente ella se levantó y caminó hacia la salida. Cuando pasó junto a nuestra mesa, nuestras miradas se encontraron nuevamente. Esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no era determinación fría. Era shock mezclado con algo que podría haber sido vergüenza o tal vez solo rabia de haber sido descubierta. Mamá, comenzó a decir, pero las palabras murieron en su garganta. No tenía nada que decir que pudiera justificar lo que había intentado hacer. Salí del juzgado con Julio a mi lado, sintiéndome extrañamente vacía. Había ganado. Había protegido mi patrimonio y mi autonomía. Había expuesto la verdad. Pero no sentía triunfo. Solo sentía el peso de una relación que se había roto de manera irreparable. Mi hija había cruzado una línea que no tenía regreso. Los días siguientes fueron tranquilos. Ángela no intentó contactarme y yo tampoco busqué comunicación con ella. Pero algo inesperado sucedió una semana después de la audiencia. Escuché el timbre de mi casa una tarde y cuando abrí la puerta encontré a mis 2 nietos parados en el escalón. Mi nieto mayor sostenía la mano de su hermana menor. Detrás de ellos, alejándose en un taxi, vi a alguien que parecía ser la madre de una de sus amigas. «Abuela», dijo mi nieto con voz temblorosa, «mamá no sabe que estamos aquí. Pero necesitábamos venir». Los abracé sin decir nada, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante meses finalmente comenzaban a fluir.
Los hice pasar y nos sentamos en la sala. Mi nieta me entregó un papel doblado. Lo abrí y vi un dibujo que ella había hecho. Era nuestra familia, pero en el dibujo yo estaba en el centro rodeada de colores brillantes. «Te extrañamos, abuela», dijo ella con lágrimas en sus propios ojos. «Mamá dice cosas sobre ti que no entendemos, pero nosotros sabemos quién eres. Sabemos que siempre nos has querido». Mi nieto mayor agregó: «Escuchamos a mamá y papá discutiendo después del juicio. Dijeron cosas horribles. Pero nosotros no creemos nada de eso. Queremos estar contigo». Pasamos la tarde juntos. Horneé galletas. Jugamos juegos de mesa. Les conté historias de cuando su madre era pequeña, historias felices de antes de que todo se complicara. Y por primera vez en mucho tiempo, mi casa se llenó de risas genuinas. Cuando llegó la hora de que regresaran, llamé a Ángela para informarle dónde estaban sus hijos. La conversación fue breve y tensa, pero acordamos que los niños podían visitarme cuando quisieran. En las semanas siguientes, mis nietos comenzaron a venir regularmente. A veces solos en taxi que yo pagaba, a veces traídos por padres de sus amigos que conocían la situación. Ángela nunca venía, pero tampoco les prohibía las visitas. Era como si hubiera aceptado silenciosamente que había perdido no solo el caso legal, sino también el control absoluto sobre la narrativa familiar. Comencé a reconstruir lentamente. No la relación con mi hija, esa estaba demasiado dañada. Pero sí mi vida, mi paz, mi sentido de propósito. Mis nietos me daban razones para seguir adelante. Las tardes que pasábamos juntos, las comidas que compartíamos, las conversaciones honestas que teníamos sobre familia y amor y lo que realmente importaba. También tomé decisiones importantes sobre mi patrimonio. Actualicé mi testamento con Julio asegurándome de que mis propiedades estuvieran protegidas y distribuidas de manera que beneficiaran a quienes realmente me valoraban. Establecí fideicomisos educativos para mis nietos que ningún padre podría tocar. Y dejé instrucciones claras sobre mis deseos para el futuro. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia que cambió todo. 6 meses en los que he aprendido más sobre mí misma de lo que aprendí en décadas anteriores. He aprendido que el amor verdadero no se mide en lazos de sangre, sino en acciones consistentes. He aprendido que la dignidad no viene de ser validada por otros, sino de conocer tu propio valor. Y he aprendido que a veces la mayor fortaleza no está en gritar tu dolor, sino en enfrentarlo con la cabeza en alto y la verdad como tu única arma. Mi relación con Ángela permanece rota. Ella nunca se disculpó. Nunca reconoció el daño que intentó causarme. De vez en cuando recibo mensajes breves y fríos sobre asuntos prácticos relacionados con los niños, pero nada más. Y he llegado a aceptar que tal vez nunca habrá reconciliación. Tal vez algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Tal vez algunas traiciones revelan verdades sobre las personas que es imposible ignorar. Pero en medio de ese dolor, he encontrado algo inesperado. He encontrado conexiones genuinas con mis nietos que ahora me visitan 2 o 3 veces por semana. Ellos llegan con sus mochilas escolares, hacen tareas en mi mesa de comedor, me cuentan sobre sus días, me piden consejos. Mi casa ya no es ese espacio silencioso y vacío que se había convertido durante los años de exclusión. Ahora tiene risas, tiene vida, tiene propósito. También he reconectado con amigas que había descuidado durante los años en que estaba tan enfocada en tratar de mantener viva una relación familiar que ya estaba muerta. Celia y Marta, mis socias en las bodegas industriales, ahora vienen a tomar café regularmente. Compartimos historias, planeamos nuevas inversiones pequeñas, nos apoyamos mutuamente. He descubierto que la familia que eliges puede ser tan valiosa como la familia en la que naces. Julio se ha convertido en algo más que mi abogado. Es un amigo genuino, alguien que aparece ocasionalmente solo para verificar cómo estoy. A veces trae documentos que necesitan mi firma, pero otras veces simplemente viene a conversar. Me trae libros que cree que disfrutaré. Me cuenta sobre sus casos actuales. Y cada vez que viene, me recuerda que aquel acto de bondad que hice hace 20 años cuando le di trabajo a un estudiante hambriento se ha multiplicado en formas que nunca imaginé. He comenzado a hacer cambios en mi vida que había pospuesto durante años. Contraté a un administrador de propiedades para que maneje el día a día de mis edificios rentados, liberando mi tiempo para otras cosas. Me inscribí en una clase de pintura en un centro comunitario donde he conocido a otras mujeres de mi edad con historias similares de familia complicada y resiliencia personal.
Estoy aprendiendo a crear belleza con mis propias manos. También he estado escribiendo. No sé exactamente para quién o para qué, pero siento la necesidad de documentar esta experiencia. Tal vez algún día mis nietos lean estas páginas y entiendan completamente lo que sucedió. Tal vez otras mujeres en situaciones similares encuentren consuelo en saber que no están solas. O tal vez simplemente es para mí, una forma de procesar y encontrar significado en el dolor. Lo que más me sorprende es que ya no siento rencor. Al principio pensé que eso era lo que debería sentir. Enojo constante hacia Ángela por su traición. Amargura por los años de exclusión. Deseo de venganza más allá de lo que logré en el tribunal. Pero esos sentimientos se han disipado dejando en su lugar algo mucho más tranquilo. Es aceptación mezclada con tristeza, pero también con gratitud por haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. He aprendido que no necesito el amor de alguien que no sabe cómo amar genuinamente. Que no tengo que aferrarme a relaciones tóxicas solo porque comparten mi sangre. Que está bien establecer límites firmes y mantenerlos incluso cuando duela. Y que mi valor como persona no depende de ser reconocida por quienes eligieron no verme. Mis nietos me preguntan a veces sobre su madre y yo. Abuela, ¿por qué mamá ya no viene aquí? ¿Por qué ustedes no se hablan? Les respondo con honestidad apropiada para su edad. A veces las personas que amamos toman decisiones que nos lastiman profundamente. Y cuando eso sucede, necesitamos protegernos mientras seguimos amándolos desde la distancia. Su madre y yo tenemos diferencias que no hemos podido resolver. Pero eso no cambia cuánto los amo a ustedes. Anoche mi nieta me preguntó algo que me hizo pausar. Abuela, cuando seas muy viejita, ¿quién va a cuidar de ti? La miré a los ojos y le sonreí. Ustedes, si quieren. Pero también he aprendido a cuidar de mí misma. Y he construido una red de personas buenas que estarán ahí si las necesito. No todos tenemos la familia tradicional que muestran en las películas. Pero todos podemos crear familias de corazón. He tomado la decisión de vivir cada día con intención. De no esperar a que otros me den valor, sino de conocer mi propio valor intrínseco. De no mendigar amor de quienes no pueden o no quieren darlo. De rodearme de personas que me ven, me escuchan, me aprecian genuinamente. Y de usar mi historia no como una fuente de amargura, sino como sabiduría que puedo compartir. Si pudiera hablarle a otras mujeres que están pasando por situaciones similares, les diría esto: no estás loca por sentir el dolor que sientes. No eres dramática por reconocer cuando te están excluyendo deliberadamente. No eres egoísta por querer proteger lo que has construido con tu esfuerzo. Y definitivamente no estás sola. Hay miles de nosotras que hemos caminado este camino doloroso de ser borradas por nuestros propios hijos. Pero también les diría que hay vida después de la traición. Hay paz después del dolor. Hay dignidad en mantenerte firme en tu verdad. Y hay una libertad extraña y hermosa en soltar la necesidad de ser amada por quienes no saben cómo hacerlo. No es el final que soñabas para tu historia familiar. Pero puede ser el comienzo de un capítulo nuevo donde finalmente te pones a ti misma en el centro de tu propia vida. Miro hacia atrás a aquella mujer que estaba sentada sola en su casa decorada para Navidad esperando a una familia que nunca llegó. Miro a la mujer que recibió esa notificación legal y sintió como su mundo se derrumbaba. Y luego miro a la mujer que soy hoy, más fuerte, más clara, más en paz consigo misma. El viaje fue doloroso, pero necesario. Y ahora te pregunto a ti que has leído mi historia, ¿alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia vida? ¿Has experimentado esa exclusión silenciosa de quienes se supone deberían amarte incondicionalmente? ¿Has tenido que elegir entre tu dignidad y una relación familiar que te estaba destruyendo? Si es así, quiero que sepas que tu dolor es válido. Tu experiencia es real. Y mereces amor genuino, respeto verdadero y paz profunda. No te conformes con menos.